A pesar de que la verdad puedo decirte que era bastante bueno en lo que hacía, no me sentía feliz, no me despertaba contento y veía que mis amigos sí, yo decía, ¿por qué? En ese momento fue cuando ya decidí renunciar. No tenía ventas reales, a lo mejor vendía 15,000 pesitos al mes. ¿Cómo empezaste? ¿Qué vendías? No, realmente ha sido una montaña rusa desde que, uno empieza un negocio que se vende un producto. Creo que puedo empezar por mi momento más difícil. Tuve un error garrafal que creo que me habías preguntado eso y me fui por el otro lado de qué es lo que más me ha costado. Esto que te platico ahorita, que es volviendo a tu pregunta anterior, es el error más grande que he tenido. ¡Qué barbaridad! Pero pues qué bueno, aprendiste de eso, que eso Totalmente. es lo más importante. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Bernie, soy fundador de Breno Café, una empresa productora y comercializadora de café de Coatepec, Veracruz, que vende café a empresas, restaurantes, cafeterías. Tenemos una cafetería en Ciudad de México y creador del canal Bernie el del Café, que ahora se ha vuelto una comunidad importante de amantes del café en todo México. Estoy listo, vamos para allá. Bienvenidos y bienvenidas a Con Todo de Santander, el podcast donde hablamos de las decisiones que casi rompen un negocio y de las que lo hicieron crecer. Sin filtro, sin romantizar. Y estoy aquí, yo soy Ale Ríos, su host de este podcast, y hoy estoy aquí con Bernie el del Café. Ya te hiciste un súper nombre con Bernie el del Café y a ver si puedo dejar de referirme a ti como Bernie el del Café en cada pregunta. Vamos a ver. Pero voy a contar un poquito de tu historia. Bernie fue alguien que dejó 5 años de carrera como abogado corporativo y fiscal en un súper despacho para irse de lleno al emprendimiento, a su pasión, y eso centrado 100% en el café. Y no de cualquier forma. Tenías una historia de familia con el café, de finca y de mucha estrategia detrás. Él es Bernie y nos va a acompañar aquí en este episodio. No, hombre, Ale, mil gracias y gracias a Santander por invitarme. Y pues sí, un poquito esa es mi historia. Yo era abogado de toda la vida, pero creo que te dejo mejor hacer las preguntas. Gracias por invitarme y pues encantado de platicarte lo que... No, hombre, no me dejes hacer las preguntas. Arráncate. Lo que quiero es que te conozca la gente. Entonces, para quien no te conozca, cuéntanos, ¿quién es Bernie? Claro, les platico tantito. Yo soy de Coatepec, Veracruz, que seguramente mucha gente lo sabe, pero yo digo que es la capital del café en México. Los chiapanecos dicen que es Chiapas, pero es un lugar muy importante por su calidad. Ahí realmente, por una bendición de Dios, el café sale muy bueno en donde quiera que estés, pero importa trabajarlo muy bien. Mi familia siempre tuvo una finca de hobby, donde se producía café, se vendía en cereza, que es el granito recién cortado, y se vendía a grandes comercializadoras de café, simplemente para que la finca fuera medianamente sostenible, cosa que no se lograba. Y a mí ese tema siempre me gustó, siempre estuve muy involucrado desde pues, muy chico en todos estos temas, de verlos siempre como un hobby. Así como me gustaba el fútbol, nunca pasó por mi cabeza ser futbolista, pues yo veía la finca de café y jamás pasaba por mi cabeza ser cafetalero, ¿no? Entonces... ¿De quién Derecho. era la finca? La finca es de mi abuela, Okay. todavía. Todavía es de tu abuela. Sí, es de mi abuela, ella la administra y yo prácticamente soy su único cliente y la ayudo a administrar la finca sin que yo lo opere físicamente, porque pues yo vivo en Ciudad de México para comercializarlo, pero ella lo produce, yo le ayudo a la administración y soy el cliente de la finca. ¿Y cuántos años lleva tu familia y tu abuela más bien con esta finca? Con la finca debe llevar como 50 años. Wow. Sí. Qué increíble. Todo el proceso de beneficiado vino una vez que ya entré yo al negocio del café. El beneficiado se le llama la transformación del café para llevarlo a la taza. Eso justo te iba a preguntar, porque ya te metiste a técnicos. Sí. Pero, entonces, ¿qué es el proceso de beneficiado? Claro. Las fincas de café tienen matitas de café o cafetales. Sale un granito que se llama cereza. Y hay varios procesos. Me voy a enfocar solamente en uno para no convertir la plática de café. Pero básicamente es transformarlo, quitarle la cereza. El proceso que hacemos nosotros se llama lavado, que es un proceso donde se le quita la cereza, se le quita el mucílago, que es como una miel que tiene el granito de café, y una vez que se lo quita, se deja secando, ya sea al sol, como en Coatepec llueve 300 días por año, yo creo. Se puede meter a una secadora, y luego se almacena, se le quita una capita que se llama la cascarilla, que es cuando es café pergamino, luego se convierte en café verde, y luego se tuesta. Todo ese proceso es lo que no se hacía en la finca, hasta que decidí meterme yo de lleno al negocio, sin estar vinculado 100% al negocio familiar y no pensado como una empresa familiar, porque esto, repito, era simplemente un hobby, el que yo decidí que era mi pasión
y decidí pues volcar toda mi vida a esto para que esa transformación yo la aprovechara como negocio. Justo quiero tocar un punto ahí que dijiste. Acabas de decir, decidí volcar todo hacia ahí. Dijiste, voy con todo. ¿En qué momento tomaste esa decisión y qué significa para ti eso de voy con todo en este proyecto, en el café, en este emprendimiento? ¿Qué significa eso para ti? Mira, el momento en el que dije, ahora sí me lanzo a poner mi negocio, fue, yo como bien dijiste, era abogado, trabajé desde tercer semestre de la carrera en un despacho muy bueno de aquí de Ciudad de México y empecé a ver que la teoría me gustó muchísimo, fue una gran decisión estudiar Derecho, pero en la práctica yo decía, esto no me llena, ¿por qué mis compañeros del despacho están rayados con su trabajo? Y yo simplemente no me siento pleno, y a pesar de que la verdad puedo decirte que era bastante bueno en lo que hacía, no me sentía feliz, no me despertaba contento y veía que mis amigos sí, yo decía, ¿por qué? Entonces, en esas patadas de ahogado decidí cambiarme a fiscal porque siempre había tenido la espinita del emprendimiento. Antes de que te pases para allá, entonces, estabas como abogado y decías, no, hay algo que no me llena, no soy feliz. O sea, te voy a ser muy sincera, mucha gente no se hace esa pregunta. Simplemente, pues tienes un trabajo estable, tienes un trabajo bien, que te paga bien, estás creciendo, estás trabajando en lo que estudiaste y como que dices, pues voy bien, ¿no? O sea, ¿en qué momento te lo cuestionaste? Porque en la historia, leí un poquito tu historia y me llamó mucho la atención que hubo un momento que dices que siempre supiste que ibas a emprender. Sí. Pero ahorita estabas ahí ya en tu carrera de abogado, yendo a la oficina todos los días, seguro de traje y corbata, muy corporativo. Y ¿todavía tenías esa espinita de voy a emprender o cómo fue eso? La espinita siempre la tuve. Desde chico yo veía a los amigos, a los papás de mis amigos empresarios, toda la gente que yo admiraba mucho y siempre aspiraba yo a convertirme en empresario. Pero al final me metí en el camino de pues la abogacía y dije, ok. Entonces, a ver, continúa. Está buenísimo tu café, por cierto. Qué bien. Gracias. Bernie me preparó este café específico aquí para mí en el World Café de Santander y te quedó delicioso. Yo espero que luego ya te compren el café aquí. Eso es todo, ojalá. Santander equipo, ¿ya escucharon? Aprobado por Ale. Pero a ver, síguele. Entonces, eras abogado corporativo y luego dijiste, no soy feliz, no me encanta, no me levanto con la misma emoción que los demás, no es mi pasión. Y siempre habías tenido la espinita de emprender. Exacto, siempre tuve la espinita de emprender. Digamos que mi momento para decir, ahora sí voy con todo, vino ya después de un tiempo, no de hartazgo porque estaba contento, tenía amigos, un gran ambiente, todo, pero de decir, simplemente no me levanto pleno todos los días para trabajar, algo tiene que cambiar, y empecé a explorar en mi cabeza cuáles son mis pasiones. Y un poquito una base de donde empezar. ¿Por qué tus pasiones, no? ¿Por qué no? Por ejemplo, muchos emprendedores empiezan con cuáles son los huecos que hay en el mercado, cuáles son los tamaños de mercado más grandes, dónde puedo hacer más dinero. Tú dijiste, ¿cuáles son mis pasiones? Exacto. Sí, para mí el análisis fue primero en pasiones y una vez que descubres pasiones, aventarme a lanzar el negocio sobre esa pasión, obviamente analizando el tamaño de mercado. Si ves un tamañito de mercado, este tamaño que es tu pasión, pues mejor que sea tu hobby. Sí. ¿No? Así lo pienso yo. Muy bien. Y en todo esto, por lo que entiendo, fuiste muy estratégico. O sea, cuéntame tú, en ese momento dijiste, voy a analizar mis pasiones, te acordaste de tu pasión del café y ahorita nos cuentas y dijiste, ya estoy listo, me voy a volver emprendedor y voy a poner mi cafetería, voy a volverme cafetalero y voy a dejar todo lo demás. No, para nada así. Fue un pasito mucho más para atrás. Yo estaba en derecho corporativo, M&A y sobre todo en regulatorio energético. No tiene nada que ver con el café. Y yo sentía que, aunque era un buen camino laboral, no me estaba dando lo que necesitaba para poner un emprendimiento. Y entonces pensé, ok, en un trabajo seguro, ¿dónde puedo pivotear un poco para poder seguir mi camino de emprendimiento que ya había decidido que iba a ser el café? Solamente que me tardé pues 2 años de planeación y sobre todo de aprendizaje, porque al final llevaba un año de egresado. Creía que tenía que aprender un poco más, incluso de cómo se trabaja en una empresa grande como lo es un despacho de abogados. Entonces, estabas en tu chamba de abogado, dijiste, quiero ser emprendedor, voy a ver mis pasiones, mi pasión una es el café, creo que ahí hay buena oportunidad, y ahora te pusiste manos a la obra a planear
cómo ibas a arrancar tu negocio relacionado con el café. Exacto. Y más que ver la oportunidad, y sí vi la pasión y el tamaño de mercado. Porque en cuanto a nicho de oportunidad, creo que no hay nada más saturado en el mercado de alimentos que el café. Pero dije, ok, hay una ola muy grande de mercado, se está convirtiendo en demasiado, pues, famoso e importante el café, cada vez abren más cafés por todos lados, y dije, puedo agarrar un porcentaje chiquito de ese tamaño de mercado grandote y hacer un buen negocio. Y mi primer paso como estrategia fue moverme a fiscal, porque dije, esto es lo que más... Fiscal. Al derecho fiscal, sí. ¿Por qué? Porque me acerco un poquito más al tema de empresario. Ahí ya te metes a números, te metes a contabilidad, a papeles de trabajo, a todos los temas de impuestos. Entonces, dentro de las ramas del derecho, en ese momento, y creo que es cierto, pensé que era lo mejor para mi carrera, sin volcarla por completo, porque capaz que sí me gustaba fiscal, pero a la hora de cambiar me dije, este es el primer paso que voy a tomar para ahora sí ir con todo y empezar mi negocio. Y entonces el cambiarte a derecho fiscal fue puro cálculo, estratégico. Lo pensaste, dijiste, ya sé para dónde quiero ir, pero no me voy a lanzar todavía, voy a ir poco a poco y mi primer paso para llegar a ese objetivo va a ser cambiarme a derecho fiscal. Exactamente. Si mis antiguos jefes ven esto, creo que no les va a gustar mucho, que un poco los agarré de aprendizaje, pero creo que al final, vaya, me dejé la piel intentando ser el mejor abogado fiscalista, pero yo tenía perfectamente ya claro mi objetivo. Yo entraba a trabajar a las 9, llegaba a las 6:30 al despacho para planear mi negocio, y en el día pues aprendía de derecho fiscal para aplicarlo en mi negocio. Eso está increíble y te felicito, porque luego muchas veces pensamos que para emprender necesitamos dejar todo, empezar en nuestra casa, dejar nuestro trabajo y empezar de cero a ser emprendedor o emprendedora, arriesgándolo todo, ¿no? Y uno de los consejos que a mí me gusta dar cuando me preguntan, oye, ¿cómo puedo empezar a emprender? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde? Uno es revisar sus pasiones, que es algo que tú hiciste, que me encanta, porque en realidad si trabajas en algo que te gusta, en algo que te apasiona, lo vas a hacer mejor y por ende vas a tener una ventaja competitiva. Y aparte, como dicen, si trabajas en algo que te gusta, no vas a trabajar ni un día en tu vida. Creo que es súper valioso si lo puedes lograr. No todo el mundo lo puede lograr, hacer lana de un trabajo que le apasione, y tú lo buscaste estratégicamente. Y la segunda es, no tienes que dejar todo para emprender. La mejor forma de emprender es desde un trabajo fijo, donde tienes un ingreso, donde tienes chamba, donde tienes estabilidad, donde tienes recursos, etcétera. Desde ahí empezar a planear en tus horas personales tu negocio, porque le quita riesgo a algo que ya es súper riesgoso, que Claro. es el emprendimiento, ¿no? Y eso fue justo lo que tú hiciste. ¿Cuánto tiempo estuviste planeando y cuánto tiempo te tardó tomar ya la decisión de dejar tu chamba para irte de full de emprendedor? De que decidí, me cambio a fiscal y empiezo a trabajar en mi proyecto, pasó más o menos casi 2 años. ¡Wow! De planeación, a ver, no es que tome tanto tiempo la planeación, digo, qué bueno si alguien se toma tanto para planear, pero yo necesitaba algo fundamental que era dinero, para tener capital para mi empresa, que al final no fue tan capital intensiva al principio, pero necesitaba dinero para vivir yo y para tener algo de capital para invertir en la empresa y echarla a andar. Entonces, fue más el tiempo para ahorrar que para planear. A lo mejor después de un año ya estaba listo para empezar, pero tenía que esperar un poco más. Sí, es que qué tan importante es el dinero para arrancar un negocio. Por supuesto. Sobre todo si lo quieres crecer rápido y si tienes todos tus planes de abrir sucursales o de comprar maquinaria o lo que tengas que hacer, pues necesitas dinero. Todo el mundo puede empezar a emprender sin dinero y poco a poco iba reinvirtiendo sus ganancias, Sí. pero si estabas feliz en tu chamba, estabas planeando todo y pudiste ahorrar para arrancar desde una mejor posición, pues qué bien, ¿no? Sí, Porque te sí, ayudó a arrancar de forma más rápida. Y entonces, ya que tenías el dinero, ya que sabías a qué te querías dedicar, ya que habías planeado 2 años tu negocio, dijiste, ya, ahora sí me voy a arrancar este todo. negocio real, voy con todo. Exacto. En ese momento fue cuando ya decidí renunciar. No tenía ventas reales, a lo mejor vendía 15,000 pesitos al mes. ¿Cómo empezaste? ¿Qué vendías? ¿De bueno, dónde? Yo, al ser abogado, con todos los socios de los otros despachos con los que trabajé, decía, hola, soy Bernardo, trabajé contigo cuando era pasante hace 3 años, resulta que ahora vendo café, te puedo mandar una muestrita y me contactas con el de compras. Y al final, como siempre tuve buena relación con ellos,
Algunos siguen siendo mis clientes, algunos por supuesto me dijeron, ya tenemos un contrato, no te preocupes. Ese fue mi primer paso, empezar con empresas y corporativos porque pues yo conocía despachos y empresas que eran clientes de despachos. Entonces ese fue mi primer paso. Algo que sí es importante que aclare Ale es que en esta planeación estratégica sí busqué siempre ser lo más profesional posible antes de arrancar. ¿A qué me refiero? A que como mi objetivo era vender B2B y venderle a empresas, difícilmente tú en tu empresa le compras a alguien que si le vas a depositar 1,000 pesos su cuenta no sirve porque no está bien institucionalizado o que no te puede emitir una factura, que suenan cosas que pueden parecer básicas pero que mucha gente puede aventarse como el borras a poner su negocio, y creo que es importante, dependiendo de tu estrategia, plantear las cosas antes. Entonces yo el primer kilo que vendí ya tenía toda la estructura armada. Por Ya supuesto, tenías no, bueno, es que también abogado, ya tenías una empresa constituida, todo. ya tenías cuentas de banco, ya tenías, ya podías Todo. emitir facturas, ya tenías todo, ya pagabas impuestos de Ya. derecho fiscal. De 0 pesos, pero ya pagaba impuestos. Muy bien, ya declarabas, Sí, pues. ya estaba listo, sí. Wow. Entonces creo que esa parte es importante porque creo que es importante empezar desde una base sólida, y para mí esa base sólida es la estructura de haber empezado lo más profesional posible. Aunque no tenía experiencia haciendo negocios, yo era abogado, pero pues si algo podía controlar era la estructura previa a arrancar, mínimo eso tenía que controlar. ¿Y eso no cuesta mucho dinero? No cuesta tanto. A ver, sí cuesta, pero cuesta la constitución, pero puedes operar como persona física con actividad empresarial y tener tu empresa, no confundir la marca con la empresa, y puedes tener tu marca bajo tu nombre y ya está. Entonces, y tú no. decidiste desde el principio separar todo, ¿no? Muchos emprendedores que yo me topo, siempre me doy con topes en la pared porque tienen todo mezclado, ¿no? Sus finanzas personales, sus finanzas del negocio, los gastos de diferentes negocios, temas de la chamba en la que están. Hasta Es el un súper. desastre, hasta el súper, ¿sí? Y ya cuando quieres invertir, yo como inversionista, que quiero invertirles a ellos, digo, pues no puedo invertir así. Porque, o sea, ¿qué le voy a invertir, no? Claro. Tú dijiste, tú desde ahí ya tenías todo estructurado, pero a lo que iba es que muchos lo hacen porque también se siente complicado, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tan difícil fue para ti separar todo y ordenar todo para tener muy claro qué es lo del negocio y por qué, y qué es lo tuyo y por qué lo hiciste así desde el inicio? Creo que es fundamental. Y cuando uno empieza, pues obviamente el emprendedor es pobre y el negocio tiene que seguir creciendo lo más que se pueda. Entonces, separar perfectamente cuál va a ser tu sueldito inicial, que va a ser mínimo, lo mínimo para subsistir y pagar tu renta. Y a lo mejor ni siquiera, porque tienes tus ahorros para eso planeaste un poquito antes. Y esa división del negocio es fundamental porque nunca te va a quedar bien un estado de resultados si no tienes perfectamente identificado si tus gastos fueron como costos para tu negocio o pues para tu súper de tu casa. Entonces, esa parte para mí no fue complicada, lo tenía siempre muy claro. Y creo que también en temas de trámites, bancos, bla, 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 a lo mejor tome su tiempo en algunas instituciones o en algunas dependencias del gobierno y todo, pero al final todo se puede hacer perfectamente. Sí, ya aparte hay muchas facilidades para hacerlo en línea, Sí. y para tener, y si tienes buenos partners para eso, también Sí. te ayuda a dar ese paso desde el inicio y tener todo súper ordenado y establecido, ¿no? Exacto. Oye, y todo suena increíble, ¿no? Suena que fuiste planeando, fuiste encontrando por dónde querías ir, fuiste organizándote, armando todo el negocio, luego ya lo lanzaste y empezaste a tener ventas, armaste toda tu estructura para esto. Entonces suena muy bien, pero la verdad es que me cuesta trabajo creer que todo fue fácil y en línea recta. Cuéntame un poquito de lo difícil, de los tropiezos, de dónde tuviste errores, dónde te equivocaste. Entonces, cuéntame un poquito de eso. ¿Cuál fue el momento más difícil por el que pasaste? ¿En dónde te equivocaste? ¿Y Sí. qué aprendizajes tuviste? Claro, creo que mi negocio ha sido todo menos línea recta. ¿Ah, sí? Porque Suena además creo que- diferente. No, para nada. Al final, eso se proyecta un poco en redes sociales, que justo me enfoco mucho en no poner solo lo bonito, pero no, realmente ha sido una montaña rusa desde que, a ver, uno empieza un negocio que se vende un producto. Creo que puedo empezar por mi momento más difícil, que es, empiezas con un capital limitado, que siempre va a ser limitado aunque levantes capital porque no hay recursos ilimitados. Y estás trabajando con un producto que es un commodity pues internacional, cotiza en la bolsa y si el precio sube, tus costos suben
y uno hace contratos con clientes corporativos institucionales que necesitan un precio fijo. Entonces, si yo te puedo decir un momento complicado en el negocio, fue la cosecha de 2025, donde los precios del café llegaron a niveles históricos de altos. Y entonces, ¿qué haces si no tienes suficiente inventario? Tienes un cliente que te paga a 30 días y tú tienes que surtirle café y no tienes ni siquiera dinero para comprarle a tu siguiente proveedor. Entonces, uno de los retos más complicados que me ha tocado vivir es ese manejo de flujos y ese manejo de coberturas de precios, de cómo va a estar el negocio el siguiente mes, en 2 meses, cuando salga en su cosecha Brasil, que pone el precio. Todos estos son temas que obviamente cuando arranqué no tenía la menor idea, ¿verdad? Estaba involucrado con el mundo del café, pero no ese nivel de tamaño de mercado y que te pudiera impactar. Suena muy sofisticado. Parecería que vender café es mucho más sencillo, pero ya que te metes a las entrañas, suena mucho más riesgoso, complicado, y que al final, si no planeas bien, te puedes meter en un problema grave financiero, ¿no? Totalmente. ¿Cómo planeabas? O sea, ¿cómo le hiciste en esos momentos con esa cosecha? ¿Cómo resolviste? ¿Qué hiciste? En esa cosecha, por supuesto, no planeé nada, no tenía capital para inventario y lo único que hice fue, número 1, apoyarme de los clientes que ya tenía y que tenía una buena relación con ellos. Y esto fue cuando el precio subió por las nubes, fue por ahí de octubre del año pasado. Y ya venía cambio de año. Entonces, el precio subió por las nubes, quiere decir que tu insumo más importante, tu costo, se disparó muchísimo. Sí, y tu precio no lo subiste. Tú le vendías a 100 pesos a alguien y a ti, en lugar de que te costara ya 50, te costó 80. Exactamente. Y muchísimos proveedores optaron por subirle el precio al cliente y decir, oye, lo siento mucho, fuerza mayor, el mercado está como loco, tenemos que subir el precio. Y yo lo que intenté hacer en ese momento fue mejor levantar el teléfono, citar a mis clientes más importantes y decirles, oigan, está pasando esto, estamos en el negocio en un momento complicado, yo a ver cómo le hago, pero no les dejo de surtir ni un día café, pero sí adelántense que estamos en octubre, septiembre, octubre, en diciembre viene un alza de precios, que no va a ser un alza de precios común, porque los precios van a seguir altos, y eso lo que generó fue mucha confianza con los clientes, de decir, él pudiéndome subir el precio, porque todo el mercado ya subió y ahora está más bajo, está trabajando al costo, cuando llegue diciembre y yo le subo el precio, pues ya no va a haber una fricción de decirme, no, ¿cómo crees? ¿Cómo yo te quiero negociar esto? Porque poco empatizaron con lo que estaba viviendo el negocio. Sí, te volteaste otra vez a una de tus grandes fortalezas, que es la construcción de relaciones personales, los networks, y fuiste con la gente, fuiste con tus clientes, les expusiste tus problemas y les demostraste pues quién eres y por qué te compran a ti, y entonces les abriste un poco los libros y les dijiste, esto es lo que estoy pasando, yo no te voy a caer, yo no te voy a dejar mal parado, pero sí voy a necesitar tu apoyo más adelante. Exactamente. Y con libros abiertos, de decirle, mira, me cuesta tanto producirlo, te lo vendo en tanto. Había un cliente que hasta me costaba repartirle un peso por kilo. Y le dije, voy a aguantar. Y a lo mejor como negociante suene pésimo, ¿no? Pero al final fue un sacrificio que valió la pena, porque los clientes ahora son muy fieles a Breno Café, porque saben que nunca les vamos a tomar ventaja. Y de hecho, si el precio baja, les digo, oigan, no es como la típica regla de cuando sube, sube, y cuando baja, no baja. Si ya bajó, vamos a negociar para apoyarlos a ustedes y yo seguir creciendo y ustedes de la mano. Qué bien, y eso seguro te va a dar muchos frutos también hacia futuro conforme sigas creciendo. Ya quiero ser tu clienta. Oye, y en temas de flujos, decías, hijo, es que el flujo de capital de trabajo, o sea, a mí me pagaban en 30 días, pero yo tengo que comprar el café desde antes. ¿Cómo has manejado eso? Porque al final esto le pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Sobre todo los emprendedores chiquitos con clientes muy grandes, ¿no? Pasa mucho en el retail, que tú le vendes al supermercado o así y tienes, a lo mejor tú produces café, si le vendieras al supermercado, te pagan a 90 días y tú compras a 30, tienes que pagarlo desde antes y entonces tienes un problema financiero muy grande. Aquí no suena que estaba tan grave, y creo que por eso, qué bueno que te fuiste por la vía de B2B, pero cuéntanos, en ese momento crucial, ¿cómo estuvieron tus flujos? ¿Qué hiciste? ¿Tuviste que pedir un préstamo? ¿Cómo lo sobreviviste? Sí, claro. Sí pedí un préstamo a Friends and Family para aguantar ese flujo de esos 30 días. Sobre todo lo que hice un esfuerzo muy grande en hacer es, al platicar con mis clientes que tenían un crédito de 30 días, yo les dije, oigan, no les voy a subir el precio, ¿qué podemos hacer?
dejarlos platicar y a lo mejor me decían, te entiendo, te agradezco por no subirme el precio, te voy a bajar tu crédito y te pago de contado. O te pago a 7 días para que no truene tu negocio, porque también se van a quedar sin proveedor si yo tronaba. Y realmente ya estaba haciendo un riesgo no tan fuerte como para necesitar factoraje financiero como los que están en retail, pero sí importante como para tener que tomar acciones. Y esa fue la principal. Abrirme con los clientes y decirles qué me proponen, te pago de contado, perfecto. Y con proveedores también. Con proveedores decirles, oigan, está pasando esto, yo sé que siempre te pago de contado. En el tema de la agricultura se usa que te entrego el café, pesas el café y me pagas en ese instante, nada de que te lo pago en un mes. Y al crear buenas relaciones con los proveedores, decirles, oigan, te lo estoy comprando más caro, está pasando esto, aguántame una semanita más a que me paguen a mí. Entonces, un poco jugar con esos flujos que creo que todos los emprendedores lo tienen que hacer. El tema de los flujos creo que es algo que como emprendedores no pensamos al principio de nuestro negocio, lo dejamos para después, pero se vuelve algo crucial, sobre todo en los momentos difíciles, como este que mencionas de 2025, ¿no? Creo que algo importante, Ale, es que hice después de eso, porque ese momento fue para apagar el fuego de esa crisis, Ajá. ¿no? Ya lo que hice después fue activamente tener un guardado para estas crisis, que creo que Cuéntame es de bien eso. importante. Digo, leí un libro que se llama Profit First, que está complicado de llevar a cabo, pero algo que siempre se hace en ese momento es, ok, tenemos un problema, si el siguiente año nos vuelve a pasar, no quiero vivir esto otra vez. Entonces, empezar a tener un guardado de cada venta que se hace como si no contaras con él, y no para tenerlo yo, no para comprarme el súper, absolutamente nada, sino un guardadito para la siguiente crisis. Qué Que la bien. verdad lo aprendí en este libro Y y lo aprendiste con la experiencia que tuviste. sí fue una solución que encontré para que no me volviera a pasar, porque no puedes pedir un crédito cada vez que hay una crisis. Eso está increíble. Entonces, tuviste un problema, un error. Te tropezaste, ¿no? Tuviste, y por fuerzas ajenas a ti. Y lo resolviste en el momento, pero aparte de eso, no nada más te quedaste ahí, sino dijiste, ok, no quiero que me vuelva a pasar. ¿Cómo me voy a preparar para que esto no me vuelva a pasar? De verdad, tenemos mucho que aprender de ti, No, hombre. Bernie, el del café. Pero también, y la verdad es que algo que admiro de cómo cuentas tu historia es que cada movimiento se siente pensado, se siente estratégico y no es tanto de suerte. Puede parecer en el momento que fue suerte, ¿no? Que tus clientes te dijeron que sí, te dieron chance, y todo eso, pero en realidad no fue suerte, fue porque ya lo venías planeando y venías construyendo tu negocio de forma muy, muy estratégica. Y eso quiero que la gente entienda cómo funciona tu cabeza y cómo decides. Claro. Y eso suena muy bonito y te lo agradezco. Y he tratado de ser así la mayoría de las veces, pero sobre todo porque cuando no he sido así todo sale fatal. Tuve un error garrafal que creo que me habías preguntado eso y me fui por el otro lado de qué es lo que más me ha costado. Esto que te platico ahorita, que es volviendo a tu pregunta anterior, es el error más grande que he tenido, que fue justo por no pensar así, por no pensar estratégico y decir, oye, pues ya tengo mi canal de difusión en redes sociales, lo que ponga en venta seguramente va a haber alguien que lo compre. Y entonces decidí sacar un producto que aparentemente era una ola de mercado muy grande en Estados Unidos, que era café con adaptógenos adentro del café. Que no sé si estás familiarizada con los adaptógenos. Un poquito, pero no, cuéntanos. Yo tampoco, ese fue el problema. Pero O sea, tú viste una moda en Estados Unidos Totalmente. y dijiste, me voy a subir a esta ola. Me subo. No tengo ni idea ni qué es, pero suena que voy a hacer mucho dinero. Y sacaste un nuevo producto y lo empezaste a vender. Exacto, como yo desde que empecé realmente no tenía un producto innovador, o sea, tenía calidad, tenía buen servicio, tenía todo esto, pero no era innovador, es café. Y dije, ok, aquí hay un ola de mercado que se viene, a diferencia del café que le agarré aquí arriba, esto apenas están haciendo. Me ganó el sentimiento, no hice un análisis real ni estratégico de lo que tenía que hacer. Olvidé cualquier principio del mínimo producto viable y mandé a hacer 10,000 bolsas, maquilar adaptógenos. Sí, eso fue el error más caro que he tenido. Maquinaria No maquinaria, sino las bolsas. Maquilar. Y maquilarlo. Ya. Sí, o sea, maquilar el adaptógeno El con nuestro café. O sea, la materia prima, ¿no? Exactamente. Tú te fuiste así, como el Borras. Con todo. Por Con eso te digo todo. que no fue tan lineal y tampoco todo fue tan estratégico. ¿Y cuántas bolsas de esas vendiste? Híjole. Es Bien que ya ni tengo el cálculo porque muchas las regalé a ver si algo pasaba. Pero ha de haber vendido 300 y bien me va. ¿Perdiste mucho dinero?
perdí bastante dinero. Sí, sobre todo para el tamaño de mi empresa y más en ese momento, representaba muchísimo más. Entonces sí fue un error. Hoy me sigue sintiendo, o sea, lo sigo sintiendo fuerte. En ese momento parecía garrafal. Dije, ahora, ¿cómo voy a rescatar esto? Que lo hubiera podido invertir justamente en comprar inventario de café para la siguiente crisis. Y decidí comprar bolsas de un producto que a mí nadie me ve en mis videos por mis hábitos de wellness. Nadie me sigue por lo relajado que soy y porque tomo mis adaptógenos. Me siguen porque hago cafés ricos. Y la gente me ve porque hago cafés ricos y porque cada vez confían más en el estándar de calidad. Entonces, por supuesto que yo decía, oigan, miren mi café con adaptógenos. Ni uno. Nos pasa mucho. A mí me ha pasado, ¿no? Me puse a hacer también un producto que nada que ver conmigo. Y fracasé, ya lo tuve que cerrar y perdí dinero y todo. Pero es que se nos va la onda, como que estamos en el día a día, vemos la moda, vemos lo que está pasando allá afuera, que otros están haciendo y se nos hace fácil soltar la esencia de lo que somos para incursionar en algo completamente nuevo. Pero sí me llama mucho la atención porque todo lo demás que lo habías hecho parecía muy planeado, muy estratégico y aquí, no sé si estabas enamorado en ese entonces, pero sí. quién sabe qué te pasó, ¿verdad? Sí, fue el momento en el que no fui nada estratégico, me dejé llevar por el sentimiento y pues por supuesto sale mal. A ver, está bien incursionar, pero hazlo con ¿Y qué aprendiste de eso? Aprendí que hay que pensar bien y si vas a incursionar en un nuevo proyecto, hay que ser estratégico y tener un mínimo producto viable. A lo mejor manda a hacer 100 bolsitas y ves qué tal se mueven. Ves si saben ricas o no, que la verdad no sabían ricas. Entonces, ni sabía rico el ni café. yo lo tomaba. No. Era, si alguien le vendía ese café, les pido una disculpa. O sea, fue un error. ¡Qué barbaridad! Pero pues qué bueno, aprendiste de eso, que eso Totalmente. es lo más importante. Y eso del producto mínimo viable es un súper consejo para otros emprendedores, que es, pues no te mandes a hacer 10,000 bolsitas, haz 100, si se venden bien, pues ya ves si compras más y le sigues por ese camino o no, ¿no? Claro. Pero qué risa. Pero bueno, así pasa y aprendiste de eso y eso es lo importante. Exacto. Y luego, cuéntame, ¿qué otras decisiones has tomado que han ido marcando tu camino del emprendimiento y tu negocio en sí? Porque vi que ya tienes muchas más líneas de negocio de nada más el café que le vendes a otros negocios, al B2B, ¿no? La materia prima que le vendes a otros negocios y ya está. Vi que tienes una cafetería que aparte, yo quiero ir, pero dices que es la cafetería la más rápida de México. Exacto. A ver si es cierto. Sí, empecé con B2B completamente. Luego me di cuenta que el mejor sector de clientes que yo tenía era sector Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías, porque al final consumen muchísimo más café los que consumen para vender que los que consumen para consumo interno de su personal. Y me di cuenta que eran mis mejores clientes y dije, oye, pues ¿por qué no pongo mi cafetería y soy el mejor cliente de mi propio negocio? Entonces constituí otra empresa completamente separada. Empresa. Completamente separada. ¿Le diste chamba a otro abogado? Nada. Ya. Otra empresa completamente nueva. De hecho, esa fue una SAPI pensando en si esto funciona bien como cafetería. Ándale. O sea, fue un poco lo que pensamos en ese inicio. O sea, que sí vienes con tu pitch. Para nada. Para nada. Pero en ese momento dije, ok, si las cafeterías funcionan, puede ser diferente y el negocio B2B puede no ser tan atractivo para inversión, pero para cualquier persona, sí, pues claro. Es un negocio demasiado tradicional. Aquí vamos a innovar un poquito más. Después de eso, al abrir la cafetería me di cuenta que solamente iba la gente de paso y entonces decidí lanzar mi marca personal de Bernet del Café. Soy un freak de los podcasts, ya te había escuchado en todos antes de hace años de todos lados y en muchos podcasts de Osotrava, de muchísima gente hablan de marca personal y decidí lanzar la mía porque al final el presupuesto de un emprendimiento para marketing creo que es muy reducido, por lo menos el mío lo era. Y dije, ok, si no me alcanza para pagarle influencers, me voy a convertir yo en la persona que promueva mi producto. Y empecé a hacerlo, sí, con una estrategia de decir, creo que hay muy poca gente que le va a interesar cuántos gramos de café le pongo a mi B60 y bla, bla, bla. Vamos a salir con 50 formas de hacer café para conectar con más audiencia y luego empiezo a permear un poquito de lo que es mi marca y lo que hacemos, que eso es lo que hago ahorita. Entonces, eso fue lo que pasó. Funcionó muy rápido, llegamos como a 100,000 seguidores en menos de un mes. Y wow, no está fácil. No está fácil, jaló mucho, sobre todo esa primera ramita del negocio, perdón, del canal. Ajá. Y empecé a proyectar esto y la gente empezó a llegar
a la cafetería mucho más. Ya no nada más la gente que pasaba y que era muy rápida. Y esa fue todo este choro para platicarte que esa fue una decisión importante que tomé. Creé la marca, dije, a ver qué pasa, lo peor que puede pasar es que se burlen mis cuates de mí y de ahí no pasa. Ajá. Y lo que empezó a pasar es que la gente iba a la cafetería y preguntaba, oye, ¿tienes el piña colada cold brew? Y yo decía, no, pero somos la cafetería más rápida de México. Y empecé a darme cuenta que, por lo menos para mi nicho y lo que empecé a hacer, a pesar de que tuve una estructura base, una estrategia pensada, a nadie le interesaba que fuera el más rápido, querían ir a probar las bebidas que veían en las redes sociales. Entonces fue un cambio que hice completamente en el concepto. Ahora ya hay bebidas mucho más innovadoras en la cafetería. Y es un cambio importante que no hubiera pasado si no hubiera tomado este pasito de las redes sociales, porque hubiera seguido siendo exactamente lo mismo. Cambió completamente el modelo de negocio, la rapidez. Si pides un capuchino sigue siendo igual de rápido, pero si pides una bebida muy especial, a lo mejor tardemos 5 minutitos, 6 minutitos en hacerla, como una cafetería normal. Sí, claro. Pero ese fue el cambio que hicimos. Y a partir de este canal también Ajá. empezamos a vender online, con todo el live shopping y tienda online. A retail de supermercados y todo esto no me he querido meter, justamente por estos temas de liquidez. Pero para la venta online cada vez crecemos más. Ya, qué Y bien. No, la bien. verdad es que sí es muy impresionante cómo tomas decisiones aunque te equivocas de repente, que es parte de la vida del emprendedor, las decisiones las tomas muy planeadas y con una estrategia muy definida. O sea, me llama mucho la atención lo que hiciste, la razón por la que arrancaste tu marca personal. Y eso realmente, la forma en la que tú lo hiciste es lo que hace a un buen emprendedor, ¿no? En lugar de poner excusas de decir, híjole, es que yo no voy a poder crecer tanto, no voy a poder atraer a tanta gente porque no me alcanza para pagar influencers que promocionen mi café, o no tengo el presupuesto de marketing de otras marcas enormes de café que sí tienen para gastar en todo un poco. Yo pues no nada más es, bueno, pues ya no lo voy a hacer y ya me voy a quedar con mi negocio chiquito y voy a ir vendiendo poco a poco hasta que la gente me conozca y entienda que mi café es buenísimo. Sino más bien dijiste, a ver, ¿cómo le hago? Voy a ser yo el influencer de mi propia marca. Y eso, de verdad, está increíble, Bernie. Y de ahí, pues, nació Bernie el del café, que desde esa forma de pensar y esa resiliencia y adaptabilidad que tuviste, sacaste una nueva línea de negocio que te ha crecido muchísimo y que te ha dado toda una fuente de ingresos extra, ¿no? Sí, claro. Y que te está dando la siguiente fuente de ingresos, que es la venta a través de redes sociales, en línea, que esa puede ser mucho más exponencial si es que sigues creciendo y lo vas haciendo bien. Entonces, la verdad es que es padre porque como emprendedor lo que has hecho es resolver, encontrar la forma, levantarte cuando te equivocas, aprender de por qué te equivocaste y cómo le haces para no volverlo a hacer. Todo eso son características súper importantes para ser exitoso en los negocios y como emprendedor aún más, ¿no? No nada más en los negocios en sí, sino en emprendimiento. Entonces eso está increíble y te lo felicito muchísimo. Hombre, mil gracias. Y sí fue pues un poco de suerte que funcionó también desde el principio. Sí hubo estrategia detrás de crear la marca personal, pero nunca me imaginé que sería, o sea, yo pensaba que iba a ser un área de servicio para llevar gente a la cafetería. Por eso ni hablaba de mi café. Y luego me di cuenta que la gente, yo daba tips para cafeterías, entonces cafeterías se me acercaban y decirme, oye, ¿me recomiendas? ¿Qué tamaño de vaso me recomiendas? Algo tan básico. Y empezaba a contestarlo. Entonces, a partir de ahí se convirtió pues en el motor principal de ventas de todo lo demás. Y ahora ya tengo muchísimos más clientes de cafeterías locales, de 2, 3 cafeterías chiquitas, que me han visto por redes, pero fue a partir de eso, por ese motor principal que yo pensaba que iba a ser pues para meter un par de clientes más a la cafetería. Ya. Y es que dijiste algo muy al principio, es que yo quería empezar vendiendo café, que no era algo nada innovador, ¿no? Porque pues es un producto que pues todo el mundo ya conoce y no innovamos con el café y ya está. Pero hay una clave muy importante. Innovar no es nada más en el producto, también puede ser en la forma de llevar ese producto o ese servicio a tu cliente. Uh-huh. Y en eso has sido y sigues siendo muy innovador. Entonces, no pienses, no soy innovador o el café no es algo innovador.
Porque a lo mejor el producto en sí no lo es, pero la forma en que lo entregas sí es innovación. Entonces, has hecho muchas cosas de innovación, aunque desde un negocio que parece ser Tradicional. mucho más tradicional. ¿Cómo le hiciste cuando ya tenías todo constituida tu empresa y todo para dar el siguiente paso y tener toda la estructura financiera correcta para poderle cobrar a tus clientes? Sí, claro, mira, desde el principio quería hacer una estructura bien hecha, pero cuando eres emprendedor, todo es complicado. Entonces, hay que intentar hacer algo que sea constante, que sea confiable, y por eso me acerqué a Santander, el paquete PYME, donde puedo tener todo desde la aplicación, un paquete desde 0 pesos, donde puedo recibir cobros de pagos de clientes por todos lados, y es mucho más sencillo operar así cuando toda la operación la puedes descargar en una empresa confiable como Santander. Y también si tu negocio es B2B, a tus clientes, que aparte son clientes por lo que nos describes, clientes importantes, empresas estructuradas, grandes, etcétera, no podías decirles, ve a depositarme a cualquier lugar, ¿no? O cómo les tenías que enseñar muy bien el camino y la estructura que fuera confiable para que tuvieran ese acercamiento contigo de sí, claro, te pago, dime dónde te deposito, tienes una cuenta bancaria o te puedo hacer un cobro, te puedo hacer un depósito a una cuenta referenciada, todas esas cosas que si no las tenías bien armadas, a lo mejor tu negocio con B2B iba a ser un poquito más complicado de administrar. Exactamente, y además práctico, porque cuando eres un negocio empezando no tienes a 30 personas checando quién te ha pagado y quién no. Entonces, si tienes una aplicación cómoda que digas, ok, este cliente ya me pagó, pues es mucho más funcional. Entonces, das un poquito de presencia, de formalidad y practicidad para operar tus cobros y tus pagos. Y sí, y si no te cuesta, pues mejor, ¿no? Totalmente mejor. Porque luego ya, si te metes a soluciones que te cuestan dinero, como emprendedor, cuando no tienes tanto presupuesto, te la piensas, pero si te dan un paquete PYME desde 0 pesos, dices, ok, pues tengo todo y aparte no me cuesta nada, entonces está buenísimo. Si no me cuesta nada, no hay ninguna razón para la que no hacerlo. Simplemente, pues así como con el negocio, te avientas, vas y planeas tener todo lo mejor posible, y para eso hay que tener algo como el paquete PYME Santander que te respalda para tener toda tu operación bancaria lista. Súper, pues qué bien. Oye, pero bueno, vámonos a la verdad detrás de tu éxito. La gente ya te sigue, tienes más de 100,000 seguidores, la gente, bueno, en Instagram y en TikTok seguramente muchos más. Cuéntanos. Sí, como 300 y pico. Tienes más de 400,000 seguidores en tus redes y te ve tus reels, tu cafetería está llena y todo el mundo cree que todo eso fue fácil. Cuéntanos en realidad algo que la gente cree de tu negocio que es falso. Yo creo que la proyección que se da en redes de que fue un éxito inmediato, abrimos y entonces creció Bernil del Café y la cafetería se llenó, que fue para nada así. Los primeros, vaya, sí tuvimos suerte que por la ubicación el negocio se fuera medianamente rentable desde los primeros meses, pero antes de que naciera Bernil del Café, el fin de semana prácticamente podíamos bajar la cortina y no pasaba nada. Entonces creo que algo importante es, y algo que la gente cree de mi negocio que no es cierto, es que simplemente abrimos cortina y fue un hit, sino más bien tomó tiempo ese proceso de presencia de marca en todas las líneas de negocio. Abrimos la tienda online y la tuve activa 1 año y medio sin vender 1 kilo de café. No. Y hasta que no estuvo Bernil del Café como motor de ventas y empecé realmente a hacer un funnel de ventas real en la página, una remodelación, cobrar por ahí y vaya, realmente hacerlo bien, no vendíamos nada. Entonces, pues eso, que no fue pues si lo quieres llamar éxito de la noche a la mañana, en lo absoluto, sino que obviamente cuando te aparece en las redes sociales es porque ya pegó algo, ¿no? Yeah. Pero detrás de eso hay pues bastante trabajo previo. Qué increíble, muy bien. Y también cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor error financiero y qué aprendiste sobre cobrar, cómo cobrarle a los clientes? Mira, mi peor error financiero fue esto que te platico de las bolsas del café con adaptógenos. Eso fue una catástrofe. Ajá. Pero mi otro error importante de cómo cobrar es dar plazos de pago, o sea, dar crédito, que se le llama, pero plazos de pago a clientes que tu negocio no puede aguantar. Entonces, dar un crédito que realmente tú puedas soportar
Y si vas a dar un crédito mayor a lo que puedes soportar, tiene que haber un incremento en el precio para que realmente puedas subsistir. Entonces, creo que eso fue importante, el aprender a cobrar realmente como te lo pide tu negocio, obviamente teniendo un canal de recepción de pagos perfectamente listo para que te llegue el dinero y caiga y no tengas que estar correteando que si se me bloquea la cuenta, bla, bla, bla. Todo esto que obviamente al principio pasa, pero lo ideal es que todo esté perfecto, listo para tener tu primer pago, tu primer cobro. Ya, súper. Ahora, bueno, gracias, Bernie. Vamos a cambiar un poquito el tono. Vamos a hacer una ronda rápida, ¿ok? Te voy a disparar rápido con preguntas y tú tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente, Órale. sin pensarlo. ¿Estás listo? ¿Bien? Va. La peor idea que has tenido para tu negocio. Café con adaptógenos. El gasto más absurdo que has hecho por tu trabajo. Una, por supuesto, son las bolsas de café con adaptógenos. Ese sí fue, creo que es así como el estandarte de lo que no se debe de hacer. Y otro error grande fue empezar con más equipo del que necesitaba la cafetería en cuanto a inversión de máquinas. Ok. ¿Qué compra has hecho para tu trabajo que es rarísima y que otros no han tenido que hacer en su chamba? Como para... Una máquina, una aplicación, algo de tecnología, un gasto mira, así raro. un tostador enorme. Un Porque tostador. cuando empezó el negocio teníamos un tostador chiquito de 10 kilos que producía 30 kilos por hora, más Tostador o menos. de café. Tostador de café. Sí. No fui claro. Ajá. Entonces, pues un tostador es algo que no es tan usual que la gente tenga. Súper. ¿Alguna vez fingiste saber lo que hacías sin tener idea? Por supuesto que sí. No es lo ideal y no lo debería estar diciendo, pero por ejemplo, la primera máquina que coloqué en comodato a un cliente me dijo, oye, yo necesito que me pongas 20 máquinas. ¿Las tienes? Por supuesto que sí. Y pues ni modo, vamos a buscar la manera de que se haga, pero era un cliente que iba a ser el más importante en ese momento mío y había que ver el cómo sí. Y si el ticket to play era un comodato de máquinas que no tenía, pues tenía 3 días para averiguar cómo lo iba a hacer y hoy sigue siendo mi cliente. Wow. ¿Quién es más intenso, Bernie creador o Bernie empresario? Bernie empresario, yo creo. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. O sea, Bernie creador, pues hace videos, platica de lo bonito que están las cosas que ha sufrido, pero Bernie empresario, pues es mucho más, todo el tiempo estoy pensando en el negocio, en cómo crecer, en qué cambiar, en qué pivotear, y eso es lo que no, pues sí, como que la ardilla no para de cómo poder hacer algo, y simplemente Bernie es una consecuencia. Seguro vamos a ver muchas más cosas de ti, Bernie. Ya tienes 4 líneas de negocio. ¿Cuánto tiempo llevas con esta empresa? 2 años. 2 años. Wow. O sea, 4 líneas de negocio en 2 años, varios errores, café con adaptógenos, no, pero varios aprendizajes y varios aciertos. Muchas felicidades, Bernie. Ahora sale. Y Bernie, pues ya se nos acabó el tiempo, pero gracias por la honestidad. Muchas gracias. Esto fue Con Todo. Si estás pensando en emprender, ya lo escuchaste. No necesitas tenerlo todo resuelto ni dejarlo todo de golpe. Necesitas claridad, un plan y dar el primer paso. Es el momento. Nos vemos en el siguiente episodio.